Muy buenas tardes, estimados. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Dependo de cuándo sea el momento en que estén viendo este video. Este video responde a la clase que vamos a seguir haciendo. Yo creo que este va a ser el formato que voy a ocupar para poder dejarles cargada la clase, a revisar a la semana siguiente. Y en este caso, la clase que corresponde a anemia, leucemia y linfoma, que se tendría que haber dado si hubiésemos estado en lo presencial el día de ayer, perdón, para que ustedes puedan estudiarla la próxima semana y hacer la retroalimentación necesaria. Debo sí ser, o hacer, mejor dicho, una declaración de intenciones con estas clases y con las que siguen. La declaración de intención tiene que ver con que estamos en una asignatura que se llama medicina oral, y no es tan solo el plantear cómo ustedes se van a enfrentar o cómo van a hacer el tratamiento dental en tal o cual paciente. Ese no es el último objetivo, ese no es el único objetivo, sino que el principal objetivo es que ustedes puedan plantearse en un escenario de tratamiento a sus pacientes cuando éste tiene alguna patología. Por lo tanto, vamos a ver muchos conceptos que quizás no tienen una relación tan directa, aparentemente, con la odontología. No vamos a tocar la odontología clásica solamente, sino que vamos a ver al sujeto en su contexto general. Y por lo tanto, vamos a revisar, y yo también necesito que ustedes revisen algunos conceptos que ya han visto de seguro en otras asignaturas: fisiología, fisiopatología, diagnóstico, patología, etc. En el caso de que no lo hayan visto, así como se dieron cuenta en la evaluación de diagnóstico, vamos a considerar también el cruce con asignaturas que en el plan de estudio debiesen estar ya habiendo sido enseñadas, ya habiendo sido entregadas. Así que en ese sentido, chiquillos, yo los invito a poder recuperar quizás el tiempo que no han tenido con las asignaturas, comillas, prerequisitos, como por ejemplo patología, o recordar la materia que ya vieron, se supone que tendrían que haber visto en diagnóstico principalmente, y el área de fisiología, fisiopatología. ¿Ok? Dicho eso, vamos a hablar hoy sobre anemia, leucemia y linfoma. Lo otro, yo les voy a cargar el video porque ya está realizado, y va a estar junto, digamos, el video sobre el sorteo de los casos, de los trabajos. Esos videos, o ese video, lo pude hacer antes que este, debido a distintos motivos técnicos y personales, no lo pude cargar antes, este video. Y el anterior lo había hecho temprano, pero me surgió un tema con una clase de internado, así que no tuve tiempo para darle los últimos detalles y toques a esta clase. Así que por eso era el motivo de la demora, pero bueno, ya está. ¿Cuáles son los objetivos generales que vamos a ver en esta clase? Definir en qué consiste una condición de anemia, leucemia y linfoma, clasificar cada condición en sus distintos aspectos: celular, clínico, terapéutico, interpretar resultados de exámenes complementarios. En parte lo vamos a ver, ya que esta parte me gustaría hacer un tema más interactivo en la próxima semana, para que ustedes también vayan captando qué exámenes se van a tener que solicitar en cada uno de los pacientes, y de alguna forma podamos hacer una pequeña discusión de caso clínico con los mismos resultados, y poder juntar también la parte más neta del tratamiento del dentista, de la dentista, hacia estos pacientes con alguna alteración. Estructurar, vamos a hablar sobre vamos a requerir o a necesitar estructurar la información recabada en la anamnesis con el fin de establecer un diagnóstico de cada paciente, y formular y además hipotetizar un plan de tratamiento para estos pacientes. Estos dos puntos tienen mucha relación porque la estructura de la información recabada en la anamnesis, si bien acá menciona con el fin de establecer un diagnóstico, hablándolo desde la parte de medicina general o de medicina, ustedes no la van a hacer precisamente. Ustedes lo que van a hacer es una
estimación de la condición médica del paciente, tomar los recuerdos necesarios, solicitar los exámenes necesarios para poder derivar al médico quién es el que va a intervenir en el tratamiento de este paciente, pero va a definir también el pronóstico de los tratamientos que ustedes potencialmente les entreguen a sus pacientes. Así que en ese sentido, lo que yo quiero mostrarles acá en esta asignatura no es que ustedes estén sujetos de manera completa a la totipotencialidad de la decisión del médico por sobre esa persona. Ustedes como dentistas tienen la responsabilidad de saber qué es lo que van a hacer con el paciente, si eso que van a hacer, que pretenden hacer, está bien o está mal, va a venir a beneficio o a perjuicio de su paciente, y de alguna forma no es pedir la autorización completa, sino que es referenciar al paciente, con el médico y decirle, ¿sabes qué? A este médico o médica, yo voy a hacer esto, según las condiciones que el paciente me relata, tiene esta situación y estas pueden ser las consecuencias de esa situación, de ese tratamiento que yo voy a realizar. Nota aparte, medicina oral 2020 del semestre pasado solamente, así que en ese sentido no hay mayores cambios y les pido disculpas por este pequeño alcance o pequeño error. Ok, entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Vamos a hablar sobre motivos de consulta en general, que tienen relación con estas patologías. Anamnesis de los antecedentes. Vamos a hablar algo sobre examen físico. Vamos a hablar algo sobre síndromes y patologías asociadas relacionadas con anemia, leucemia y linfoma. Exámenes complementarios nuevamente lo vamos a nombrar y vamos a ver la interpretación clínica y enfoque diagnóstico. Ahí sí cambió. Ahora sí. Ok. Como primer motivo de consulta o relacionado, bueno, odontológicamente el primer motivo de consulta es el dolor. Pero cuando ustedes hagan la evaluación del paciente, esta evaluación va a significar observar cuál es el color de la piel, cuál es el color de las mucosas, lo cual puede depender por varios factores, por ejemplo, de la riqueza del pigmento melánico, de la presencia de otros pigmentos anormales, así como el espesor de las capas superficiales del tejido, del epitelio y la misma irrigación de la dermis. Entonces la palidez se puede definir como el aumento de tono blanquecino o lívido de la piel y de las mucosas. Entonces, esto aún siendo observable en personas de tez morena, de una etnia más afroamericana o africana. Así que también puede ser localizada o generalizada, pudiendo ser transitoria en ejemplo de la generalizada, pudiendo ser secundaria a una vasoconstricción cutánea. Típico, palidez cuando ustedes se comprimen la piel y se genera ese halo blanco. En la anemia, la palidez es generalizada y permanente y afecta también a mucosas debido a la disminución de la hemoglobina circulante. Entonces, la palidez es el signo más evidente de la anemia, no obstante, lo cual no es un hallazgo sensible ni específico. Entonces, ustedes pueden tener una persona con tez blanca, pueden decir, hoy está anémica, pero también tienen que considerar otros factores. Factores como, por ejemplo, cómo se siente el paciente. Si el paciente está cansado, si el paciente tiene una fatiga, si el paciente tiene irritabilidad, si el paciente tiene algún dolor o molestia generalizada. Entonces también tiene que ver la evaluación de otros factores. Así que no es 100% predictor, no es específico. Entonces, en ese sentido, la palidez en el fondo, los surcos, cuando se extiende forzadamente en los dedos, ustedes también tendrían que evaluar las manos, los dedos, las uñas, ya eso ya lo vimos en la clase anterior. Se correlaciona con una hemoglobina menor a 7 o a 8 gramos por decilitro. Y es aquí donde ustedes podrían, ante una sospecha de anemia, poder solicitar un recuento o un índice de la hemoglobina que presenta el paciente. Vamos a hablar también sobre
cuáles son los otros exámenes que se solicitan para esta evaluación de la palidez. Otro motivo de consulta que ustedes pudiesen recibir en sus pacientes es la adenomegalia. Este término designa a un linfonodo, ojo con ese término, linfonodo o nodo linfático, no es ganglio, atención con eso, no es ganglio. Si hay algún dentista, algún profe de ustedes en clínica que habla sobre ganglio, ustedes lo podrían corregir de manera muy formal, de una manera muy académica y decirle, profe, yo creo que usted está ocupando un término quizás incorrecto y debiese ocupar más el término linfonodo, un nodo linfático. Entonces, la adenomegalia constituye un linfonodo anormal por aumento en su tamaño. Recuerden que los linfonodos son parte del sistema linfático, son integrantes del sistema inmune. Por ende, tiene mucha participación las células del sistema inmune. Y entonces estamos viendo acá que cuando hay una enfermedad en el linfonodo, estamos pensando o vamos a pensar en que hay una frecuente infección, ya sea bacteriana, por ejemplo, de origen piógeno, a través del Streptococcus o del Staphylococcus, alguna infección bacteriana específica, por ejemplo, por tuberculosis, etcétera, infecciones virales, micóticas, parasitarias o de clamidias, alguna patología neoplásica, que puede ser hematológica o no. Si es hematológica, estamos hablando de linfomas, estamos hablando de leucemia, y si no es hematológica, alguna metástasis de carcinoma. Tienen que recordar que si se considera o si se encuentra una patología neoplásica en la cavidad bucal o en su cercanía, como sería esto, ustedes pudiesen hacer un recorrido de la cadena de linfonodos que está en submandibular, submentoneana y cadena lateral de cuello y poder hacer una revisión si es que hay alguno de estos linfonodos que está inflamado, que existe un aumento de volumen y evaluar la presencia de dolor o no. Y principalmente es este linfonodo que está acá, que yo les voy a dar la tarea para la casa para que los puedan revisar, el nombre de este linfonodo central, en la cual confluye de manera principal toda la cadena para después finalmente desembocar acá en relación a la clavícula. Aquí es donde desemboca y finalmente va a la vena subclavia. Entonces, no es tan solo ver ese aumento de volumen, sino que es tratar de determinar su origen, ese aumento. Puede ser por farmacología, puede ser por infiltración, puede ser por una endocrinopatía, por ejemplo, en el hipertiroidismo o en el hiposuprarrenalismo, ¿ya? La hiposuprarrenalismo. También pudiese haber alguna adenomegalia en ese caso, o alguna situación, por ejemplo, de hiperplasia típica, la enfermedad de Kawasaki, etc. Entonces, deben recordar también los constituyentes del sistema inmune. Es súper necesario e importante que los puedan considerar. Timo, linfonodos, el vaso, las amígdalas o adenoides, tejido linfático en órganos no linfoides, por ejemplo, las placas de Peyer, la mucosa del estómago, y además las mismas células constituyentes del sistema inmune, como por ejemplo los linfocitos. Y hablando aquí, recordar los tipos de linfocitos que vamos a recordar. Linfocitos B y su función, linfocitos T y su función, los linfocitos nulos, que son linfocitos asesinos, así se les puede denominar, lo pueden encontrar en algún artículo, en algún libro, los macrófagos y las células dendríticas también. Así que vayan recordando los constituyentes del sistema inmune. Ahora, había la cuenta de las funciones del sistema inmune y ustedes recordando estas, la presencia de adenomegalias es un motivo frecuente de consulta en la práctica clínica, ¿ya? Pero ahí pueden venir por distintas patologías, como ya se las mencioné, ya sea por proliferación de los linfocitos o por una infiltración. Entonces, las causas anteriores responden a esas dos
por decirlo de alguna manera, consecuencias de base o motivos del crecimiento del linfonodo. Proliferación de los linfocitos o histocitos y además por la infiltración. Y la infiltración principalmente tiene que ver con causas de metástasis. Otro motivo de consulta bastante frecuente es la fiebre. La fiebre como manifestación de la enfermedad hematológica tiene que ver, por ejemplo, con cuando se acompaña con alguna crisis hemolítica, ¿ya? Una hemólisis intravascular. Acá es donde ustedes también pueden encontrarlo en relación a alguna enfermedad relacionada con linfoma, por ejemplo, o leucemia. Con esto se libera de manera exagerada citocinas capaces de producir una fiebre paraneoplásica. Es un signo. Si no hay algún evento, si no hay alguna zona que esté con alguna infección evidente, grande, grave, deben de pensar la posibilidad de que sea causa, esa fiebre, de algún proceso neoplásico. Si no hay un crecimiento en la boca, si no hay una úlcera que no cicatrice, tienen que pensar en ya una patología más bien del sistema sanguíneo, del tejido de la sangre. Ahora, la fiebre puede ser también la manifestación de una complicación infecciosa, como les acabo de mencionar. Entonces, ahí ustedes tienen que ver por qué, ejemplo, un diente 4.6 con un absceso submucoso y que el paciente tenga fiebre. No es común, no es frecuente que suceda eso, pero pudiese suceder. Y es acá cuando los enfermos con alguna hemopatía, alguna enfermedad en la sangre, por ejemplo, leucemia, el linfoma, algún que estén inmunosuprimidos, inmunodeprimidos, en una situación de infección que en un paciente, comillas, normal, comillas, bien marcadas las comillas, aumenta esa posibilidad de fiebre, porque está más débil, ¿ya? Porque hay menos capacidad de respuesta. Así que en ese contexto, cuando la fiebre se presenta en pacientes con esa condición, constituye una urgencia médica. Y ahí, derivado, por favor, inmediatamente a un centro asistencial de mayor complejidad. Entonces, cuando ustedes reciban a un paciente y vean qué pasa con su paciente en el área o en el tejido sanguíneo, tienen que evaluar lugar de origen. Por eso es importante. Ya, pero ¿por qué es importante, profe? Deme un ejemplo, talasemia. Hay algunas u otras enfermedades o alteraciones, mejor dicho, de las células sanguíneas. Hay algunas patologías que están relacionadas mucho con un lugar en específico. Por ejemplo, acá les muestro esta, si no me equivoco, es la isla, una de las tantas islas griegas que existen. Y hay muchas patologías, como les dije, la talasemia, que se relaciona con personas de origen mediterráneo. También otra posibilidad de antecedentes de inmunohematología, de patología inmunohematológica, pudiese ser en pacientes que tienen o que hayan pasado por una gastrectomía, pacientes que tienen relación con prótesis valvulares, litiasis biliar en jóvenes, el tipo de alimentación, también cómo es la menstruación de la paciente, si es que el paciente ha tenido hospitalizaciones prolongadas, los hábitos, la farmacología, etc. Así que en ese sentido, hacer una historia clínica no es solamente hacer una entrevista, no es solamente evaluar al paciente desde la odontología y solamente irse al tratamiento, sino que acá lo importante es que ustedes puedan indicarle al paciente que están haciendo el tratamiento por una causa. Que la patología odontológica puede verse influida por otros factores no odontológicos y que ustedes también tienen que intervenir. La intervención tiene que ser a través de una correcta y adecuada derivación, como les dije ya al principio, en que ustedes le planteen al médico
cuál es la condición del paciente, sospecha de condición del paciente que él le puedas confirmar y además acreditar la compensación que tiene el paciente. Y ahí vamos a la terminología de la clasificación ASA, que también les voy a pedir que puedan estudiar y revisar, porque va a ser preguntada en algún minuto. Así que, y ustedes, como tratantes, como doctores, deben de entregarle los antecedentes de la especialidad que ustedes tengan y cómo la patología que el paciente relata tener o los tratamientos que él sigue, pueden ser automedicados o no, pueden influir en el pronóstico, planificación de tratamiento que ustedes realicen. Entonces, les voy a hablar algo sobre el síndrome anémico. El síndrome anémico, y como ya lo vimos en su momento en la primera clase, el término síndrome se refiere a muchos signos, a muchos signos y síntomas que relacionados entre sí obedecen a una causa común. Por ejemplo, síndrome de Down, trisomía del gen 21, y eso va a desencadenar una serie de consecuencias en los pacientes y que tienen características similares o repetibles uno a otro. La anemia entonces puede definirse de manera específica como una disminución de la masa de los glóbulos rojos circulantes por debajo del nivel normal. Pueden ustedes acá hablar de la anemia desde distintos aspectos, ya sea de la concentración, desde la concentración de hierro en la sangre, hablando por la cantidad de números de eritrocitos o por la cantidad de hemoglobina que presenta. Y acá es donde los valores hematológicos que ustedes pudiesen revisar en su solicitud de exámenes, los encontramos en esta tabla. Entonces, ustedes para evaluar unidad, generalmente lo que se hace es medir la cantidad de hemoglobina, hacer un recuento de eritrocitos y además hacer un frotis para ver la forma y el tamaño de estas células. Recuerden, si hay una célula completamente esferoidal o que tiene una forma de lámina, así como los cornflakes, ¿ya? Como estos cereales, que está completamente curvada, no es una célula normal. Y esta tiene que tener una forma específica porque además la función que tiene el eritrocito es para esa función específica. La forma tiene o obedece a la función. Entonces, generalmente, para evaluar, como ya les dije, se solicita la hemoglobina, el hematocrito, el recuento y los recuentos de glóbulos rojos. Los valores están acá. Estos valores pueden variar de laboratorio a laboratorio y además tienen un rango en el cual se considera normal la medición o, comillas, la alteración del índice. Ejemplo, si ustedes pueden observar acá, la cantidad de eritrocitos en hombres puede ser de un 4,5 a 5,8 millones, pero si esto yo lo mido en un paciente que vive en Viña versus a uno que vive, no sé, o que permanentemente está trabajando en los Libertadores, la persona que está viviendo prácticamente allá en los Libertadores va a tener un mayor recuento de eritrocitos. Y eso no quiere decir que sea una anormalidad. Y eso simplemente ustedes lo tendrían que ver como una variante normal, adecuada, que pudiese no considerarse patológico, ¿ya? Entonces, en ocasiones el descenso de estos valores de un paciente con respecto a los que se conocen previamente puede indicar anemia, aunque aún no se encuentre por debajo del límite inferior normal. Las personas que viven en lugares de elevada altitud, como les dije, tienen valores más altos que las que están a nivel del mar. Ahora, podríamos decir, comparando lo de Viña y los Libertadores, ¿el de Viña tiene anemia? No. Entonces, acá se tiene que considerar otros aspectos y no tan solo medirlo con un solo indicador. Entonces, no constituye una enfermedad per se la anemia, ¿ya? Sino que siempre va a ser secundaria o se asocia con otro trastorno que constituye una enfermedad de base. Cuando en un paciente se diagnostica anemia, siempre se tiene que determinar el mecanismo patogénico y posteriormente llegar al diagnóstico etiológico de la enfermedad y de la enfermedad causal. O sea, un paciente que le dice, ¿sabe qué, doctora? Tengo anemia. Ya, pero ¿por qué tienes anemia? Y es eso lo que ustedes tienen que considerar evaluar.
¿De acuerdo? Entonces, respecto a la etiopatogenia, puede ser por disminución de la producción medular de glóbulos rojos, puede ser por aumento de la destrucción de los glóbulos rojos y puede ser por pérdidas hemáticas. Y acá pueden ser, en específico, primero, la disminución de la producción por aplasia medular global, infiltración medular, déficit de factores de maduración, como por ejemplo la vitamina B12 y el ácido fólico, déficit de hierro, es decir, todo lo que se va a formar o va a formar parte de la eritropoiesis, otro término que tienen que recordar para esta asignatura, para este ítem, aumento de la destrucción de los glóbulos rojos en los casos de hemólisis por causa extracorpuscular, ya sea por anticuerpos, destrucción mecánica, fármacos, agentes químicos, físicos, por ejemplo, los venenos de ciertos animales o insectos que pueden causar acá, o hemólisis de causa intracorpuscular, por ejemplo, déficit enzimáticos, ya sean en este caso hereditarias o adquiridas, por ejemplo, en la intoxicación por plomo, y además las pérdidas hemáticas tienen que ver principalmente con las hemorragias agudas o hemorrágicas o hemorragias crónicas. Ahora, ¿cuáles son los síntomas generales de la anemia? La sintomatología depende de 4 factores combinados entre sí, es decir, la magnitud del descenso de la masa de glóbulos rojos, la rapidez de instalación y el tiempo de evolución del cuadro, la enfermedad que causa la anemia y los mecanismos de compensación del organismo. Entonces, ustedes pudiesen tener algunos síntomas que son iniciales, ya que tienen un cuadro más bien leve, y esto ustedes tienen que considerarlo, qué consecuencias trae para el cuerpo, qué consecuencias tiene para el organismo el que los glóbulos rojos disminuyan en cantidad. Y una consecuencia, la primera, y la que primero se nos tiene que venir a la mente, es que todos estos síntomas derivados de la disminución, todos estos síntomas van derivados de la disminución del oxígeno. Y esto se refleja en todo lo que ven ustedes acá. Por ejemplo, sentirse malhumorado, debilidad o cansancio a menudo, dolores de cabeza, problemas para concentrarse o pensar, etc. Las células ya no tienen el aporte necesario para poder funcionar de manera adecuada. ¿Cuáles son los síntomas empeorados? ¿Cuáles de ustedes pudiesen ver que son síntomas que ya van pasando y van madurando y son más graves? El color azul o esclerótica de los ojos, uñas quebradizas, mareo al ponerse de pie, que se llama ortostático, palidez de piel, dificultad para respirar y lengua adolorida. Entonces, ojo, mucho cuidado con con la anamnesis que ustedes vayan a realizar. Es importante que puedan preguntarle de manera adecuada al paciente y hacer un buen registro en su ficha clínica. Ahora, vamos a recordar algo sobre los tipos de anemias. Ya quiero pasar rápido por acá porque en realidad se supone que esto ustedes ya lo tendrían que haber visto en algún minuto. Y los tipos de anemia principales, la ferropriva, es decir, la carencia o pérdida de hierro, y relativamente frecuente en mujeres. Perdón. ¿Ya? Entonces, en los casos de este tipo de anemia es frecuente la aparición de pica. ¿Qué? ¿Qué es lo que es eso? Es el hábito de ingerir sustancias no alimenticias. Por ejemplo, pica por hielo, por tierra. He escuchado sobre cemento y le dan ganas de comer cemento a las personas. Así que en ese caso ustedes también tendrían que tener atención y preguntarle al paciente. Esto era un video, pero no sé por qué acá no lo puedo pinchar porque estoy con el puntero. Déjenme ver si puedo sacar el puntero, pluma, un poco. No, no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Bueno, va a quedar el video grabado y por último después lo podemos revisar. Ok, entonces, la anemia ferropriva tiene que ver con la disminución de eritrocitos,
ya sea por causa de formación, por alguna enfermedad en la médula ósea o por aumento de la destrucción o las pérdidas que ya les conversé. Y también por una disminución en la concentración de la hemoglobina corpuscular media. Modo de medir de qué tipo de anemia se trata. ¿Cuáles son los síntomas generales de este tipo de anemia? Palidez, fatiga, anorexia, coiloniquia. Nuevamente, esto ya se los mencioné en la clase pasada. Ahí está el video. Hola, bienvenidos nuevamente a Medicina Extraordinaria. Si a usted le gusta el contenido médico de este canal, por favor denle clic a suscribirse al cuadro rojo que está inmediatamente. Dale clic en la campana. Detalle extra. De esa manera, usted recibirá el contenido de este canal. Esto tiene que ver principalmente con dieta. Y para continuar, ¿usted sabe lo que es el hierro? ¿En qué lo beneficia? Lo voy a dejar hasta ahí nomás, porque en realidad es un tema que ustedes ya debiesen manejar. Así que lo vamos a revisar, pero el video va a estar cargado, se lo voy a dejar anexado también dentro del aula virtual. ¿Cuáles son las manifestaciones orales de la anemia ferropriva? Ejemplo, palidez en mucosas, queilitis angular, que es lo que vemos acá, que esta zona más eritematosa, irritada. De repente, cuando ya es un evento más avanzado y más grave, esto se encuentra ulcerado. La queilitis, recuerden que es la inflamación del labio, del queilo, y justo en el ángulo, ahí está su nombre, papilas linguales atróficas, como la podemos ver acá, que es una lengua más bien de papilada, de superficie lisa, no se observan estas áreas rebuscadas entre medio de la mucosa de la lengua, y se ve completamente lisa. Glosodinia, es decir, este dolor, esta sensación de quemazón, de ardor en la mucosa, y además, ustedes lo pueden ver acá, esta superficie más bien pálida, brillante y completamente lisa que presenta este paciente en su paladar. Y además de vesículas y cándida. ¿Por qué la cándida? Recuerden por qué puede aparecer la candidiasis. Y esta cándida o candidiasis es un agente de una enfermedad infecciosa oportunista. Vamos a conversar eso nuevamente. Y eso, yo que insisto, chiquillos y chiquillas, yo quiero que ustedes eso lo puedan manejar para la sesión de discusión. Y acá se supone que ustedes tienen que plantear la discusión, ustedes tienen que plantear la duda, profe, recuerde que nos habló, hablemos de esto, y no que yo les tenga que entregar toda la dinámica y saque las palabras a la fuerza. ¿Ya? Esto depende de ustedes también. Ok, anemia perniciosa. Esto tiene que ver principalmente con el déficit de vitamina B12 o ácido fólico, o pueden ser ambos. Y principalmente, y la causa más frecuente es el déficit de este factor intrínseco. Por lo tanto, se va a repercutir en una disminución en la absorción de vitamina B12 proveniente principalmente de los alimentos. Y acá puede ser indicativo de un paciente con gastritis crónica o úlcera gástrica. Yo les quiero preguntar, en este sentido, ¿cuál otro factor o qué otra enfermedad ustedes pudiesen relacionar con, o síntoma, mejor dicho, no enfermedad? ¿Qué síntoma pudiesen referir a la gastritis crónica o a la úlcera gástrica? Y les voy a dejar como tarea para que lo vean y lo piensen, y lo trabajen, y lo estudien, intraoralmente, y en general va a ser intraoral, ustedes van a percibir una reacción o una consecuencia de esa gastritis, pero desde la parte odontológica, ya sea dentaria o no. Lo quiero dejar ahí, ya para que lo podamos discutir. Cómo ustedes pudiesen percibir, inferir, esa era la palabra, cómo ustedes pueden inferir cuando un paciente tiene gastritis. Claro, ustedes van a atender a un paciente que va a tener una solicitud odontológica. El paciente va a tener caries, va a tener
una alteración oclusal, va a haber dolor, va a tener dolor, pero eso tiene que venir desde una causa específica. Y es esa la que ustedes tienen que determinar. Permítanme, déjenme revisar algo. Ok, estamos bien. Y listo, ya. Entonces, alimentos ricos en vitamina B12, ya, cereal, la leche, pescado, mariscos, hígado, carne roja, carne blanca, pollo, huevos y también opciones veganas para la obtención de vitamina B12. La anemia perniciosa, las manifestaciones orales tienen que ver con observar mucosas pálidas o ictéricas, máculas eritematosas con bordes irregulares, atrofias papilares linguales entre un 50 y un 60%, lengua escarlata, glositis de Hunter, que es la que podemos ver acá, una glositis o una lengua inflamada con un aspecto bien rojo, además con parestesia lingual y además epitelios atróficos. ¿Por qué? ¿Por qué pudiesen tener epitelios atróficos? ¿Por qué es muy frecuente encontrar una mucosa que se encuentre, por decirlo, más dañada? Mucosa lingual, mucosa del paladar o mucosa yugal. Pensémoslo y lo discutimos. Entonces, ahora, la anemia hemolítica, ya como les dije, básicamente por la destrucción de eritrocitos con distintos orígenes, ya sea inmunológico, ya sea por causa de alguna infección como la malaria, alguna enfermedad neoplásica como la leucemia o también, por ejemplo, como el lupus. También en este caso tiene que ver con alguna otra alteración neoplásica en algún órgano que tiene relación con la regulación de la cantidad y tipo de glóbulos rojos, etc. Ahora, la clasificación de las anemias hemolíticas tiene que ver con dos subclasificaciones o dos áreas, que son la anemia hemolítica, ya sean hereditarias o adquiridas. En esta parte ya algo les mencioné anteriormente. Si son hereditarias, pueden ser de origen intracorpuscular o extracorpuscular y se pueden incluir aquellas causas hemoglobinopatías, como hemoglobinopatías, enfermedades enzimáticas, defectos de membrana y citoesqueléticos de los mismos glóbulos rojos. Por ejemplo, si lo que yo les mencionaba con respecto a la forma y el tamaño de los glóbulos rojos, si no cumplen con los requisitos necesarios, si tiene alguna forma alterada, se van a ir a destruir, ya filtrados por el vaso, y van a detectar de que no está cumpliendo con su función por la forma que tienen y es destruida. Y hereditarias si son extracorpusculares, como por ejemplo el síndrome urémico hemolítico familiar. Y si son adquiridas a través de o a causa de la hemoglobinuria paroxística nocturna, o si son extracorpusculares, a través de la destrucción mecánica, sustancias tóxicas, fármacos, alguna causa infecciosa o alguna causa autoinmunitaria. Es importante considerar, entonces, en este caso, en esta situación, que ustedes van a necesitar saber cuál ha sido la situación médica del paciente desde el tiempo que ustedes lo reciben hacia atrás en varios tiempo, en harto tiempo, en varios años, para ver si el paciente ha estado mucho tiempo postrado por alguna enfermedad y esa misma enfermedad hace de que no exista una renovación y circulación de los glóbulos rojos de manera adecuada, pudiendo eventualmente generar alguna alteración que permita a los órganos destruir ciertos órganos, ejemplo el vaso, destruir los glóbulos rojos. Ok, la anemia hemolítica entonces se manifiesta en la boca intraoralmente como frecuentes petequias, frecuentes hemorragias, palidez en la mucosa, infiltrado leucémico gingival, que es lo que vemos acá, ¿ya? Que tiene relación también con aftas, que de hecho esta es una afta. El infiltrado leucémico gingival en ocasiones, acá no se alcanza a ver muy bien en la foto, vamos a ver una más adelante, en la cual se ve una pequeña masa de color blanquecino que se localiza en la encía
y que pueden ser a causa de una anemia hemolítica. Ok, la anemia aplásica tiene que ver con el daño a la médula ósea causada principalmente por intoxicaciones por medicamentos y radiaciones. Entonces, lo que se va a provocar es un daño en todo el tejido óseo, no permitiendo la renovación celular y pudiendo entonces favorecer infecciones en ese campo. Ahora, atender a pacientes con anemia no es simple, no es lanzarse, digamos, a atenderlo con absoluta confianza y que acá no va a pasar nada, sino que ustedes tienen que pensar en las consecuencias que conlleva que exista una menor cantidad de glóbulos rojos o que la función de los glóbulos rojos no es la adecuada. ¿Qué causó esa situación? Y de esa manera ustedes van a poder determinar el curso a seguir para el tratamiento de los pacientes con anemia. Que principalmente, y el cuidado tiene que ver con los índices que se tienen que obtener, que caigan dentro de la normalidad, ojalá dentro de la normalidad, y si que están bajo esta normalidad, por ende, están anémicos, los riesgos que se produzcan después de los tratamientos no sean tan grandes. Por eso es importante, y qué bueno que estoy deteniéndome en esta diapositiva, que es la anemia aplásica, donde la producción general de células se altera, también va a alterar la cicatrización, va a alterar el control de las infecciones y por ende todo paciente con anemias debiese tratarse mediante antibioterapia previa al tratamiento invasivo. Con tratamiento invasivo quiero decir o quiero mencionar o quiero referir a los tratamientos que van a involucrar ingresar al torrente sanguíneo de manera más directa. Por ejemplo, cirugía a primera orden, a primera instancia, y también, por ejemplo, tratamientos de periodoncia en el caso de pulidos radiculares y también el tratamiento de endodoncia. Principalmente en esos tres tratamientos, en esas tres áreas o especialidades, ustedes atendiendo a un paciente con anemia debiesen tener la precaución de tratarlos con antibioterapia, ¿okay? Para evitar cualquier riesgo de infección consecuente a su tratamiento general. ¿Ya? Vamos a avanzar en la siguiente. Leucemia. La leucemia. Como definición podemos indicar que la leucemia es un grupo de enfermedades neoplásicas caracterizadas por una proliferación clonal, que es lo que vemos acá. Se provoca una alteración, se provoca una mutación genética en algunos genes que principalmente tienen que ver con el control celular, con el control de las variantes en el momento del ciclo celular, y estas mutaciones, por ejemplo, del P53, que es un inhibidor, va a provocar de que sea un facilitador de la multiplicación celular. Y si esto está descontrolado, va a crecer y crecer y crecer. Cuando se acumula una serie de mutaciones en cada una de las células, se van generando clones, ¿ya? Se van generando variantes, y esas variantes es lo que genera esta proliferación. Entonces ustedes tienen esta célula que tiene un riesgo alto de cáncer, de llevar una mutación, y se va modelando, se hace crónico, y finalmente ya tienen acá un tipo agresivo cuando tienen distintas variantes y ya se genera un linfoma agudo, por ejemplo, en este caso. Definido de otra manera o explicado de otra manera. Cuando ustedes tienen una neoplasia, sea cual sea esta, en su tejido de origen, que tiene una gran variación, una gran cantidad de tipos celulares, y obviamente cada uno de estos se multiplica de manera agresiva y alterada, se puede estar en presencia de una enfermedad más difícil de controlar. Porque tú vas a ir a un tratamiento específico, pero van a haber 10, 20, 100, 500, 1000 células de distinto tipo que no va a tener ese identificador por el cual tú estás tratándolo. ¿De acuerdo? Entonces, entre más variantes,
más difícil de tratar, que es lo que aparece acá: policlonal, oligoclonal, monoclonal. Monoclonal es un solo tipo de célula que está mutado. Entonces, el nivel de la diferenciación celular en que este acontece es variable. Ustedes pueden encontrar distintos tipos, distinta cantidad, y puede afectar a la serie mieloide o a la serie linfoide. ¿Ok? Serie mieloide y serie linfoide. Se les clasifica como leucemia aguda y leucemias crónicas. Creo que retrocedí. Sí. Ahí sí. Leucemias agudas y leucemias crónicas. Entonces, estos términos se refirieron inicialmente a la expectativa de vida de los enfermos. En la actualidad se relaciona con la proporción de precursores morfológicos e inmunofenotípicamente inmaduros, llamados blastos presentes en la médula ósea. Entonces, la incidencia aproximada mundial de nuevos casos de todas las formas clínicas de leucemia es de 8 a 10 por 100.000 habitantes aproximadamente. Entonces, en ese sentido, la leucemia aguda constituye un grupo de enfermedades neoplásicas caracterizadas por la proliferación y acumulación en la médula ósea, en la sangre periférica y otros tejidos de células hematopoyéticas troncales inmaduras y malignas. El clon anormal tiene ventaja de supervivencia, como ya lo hemos conversado, y seguramente como ustedes ya lo saben, estamos hablando de una célula cancerígena, y que por ende permite sobrepasar el control celular. Por ende, podríamos decir que tiene una célula características dominantes. Ahora, la etiología en este caso es incierta. Ya no hay una identificación tan clara, tan específica, pero no obstante, a veces se puede identificar una causa posible, como las radiaciones ionizantes, retrovirus oncogénicos, factores genéticos congénitos u otras enfermedades hematológicas, como por ejemplo la anemia clásica, la hemoglobinuria paroxística nocturna, leucemia mieloide crónica, o también a través de los agentes químicos. Ahora, las leucemias agudas son las neoplasias malignas más frecuentes entre los niños y adultos jóvenes, predominando sí entre los varones en cualquier grupo etario. Libradas a su evolución natural, producen la muerte de los pacientes por infección o hemorragia con una supervivencia inferior a los 2 meses. Entonces, yo ya acá quiero ir dejando una semilla. Y esa semilla es que cómo ustedes pueden participar en la atención de estos pacientes, principalmente a través de la defocación. La defocación tiene que ver con permitir que la boca del paciente se encuentre absolutamente sana, sin focos infecciosos, antes del tratamiento por el cáncer que padece. Entonces, ese tratamiento, lo que ustedes tienen que hacer es permitirle al paciente que vaya con todo las herramientas para que el profesional idóneo, que en este caso sea el médico, no se transforme en el profesional erróneo y le entregue un diagnóstico mal realizado. Ustedes son la primera línea, ustedes van a ser los que van a derivar el caso y le van a permitir al paciente, al médico o a la médico, entregar un diagnóstico certero a su paciente. ¿De acuerdo? Entonces, la leucemia aguda pueden reconocerse dos grandes grupos, en que difieren en su comportamiento clínico, pronóstico y respuestas al tratamiento. Por ejemplo, la leucemia aguda linfoblástica, originada a partir de un precursor linfoide, y la leucemia aguda no linfoblástica, también conocida como leucemia aguda mieloblástica. Y acá era donde yo les mencionaba recién que puede afectar tanto a la línea linfoide como a la línea mieloide. Existe una clasificación del grupo franco-americano-británico de las leucemias agudas, que yo se lo voy a mostrar o se lo voy a enviar dentro de un artículo, de un archivo complementario para su estudio en esta primera parte del curso,
y también que tiene relación con la segunda parte o la segunda clase del curso, bueno, en teoría es la tercera, en donde van a encontrar mayores detalles para esto. Ahora, ¿cuáles son las causas? Las causas de las manifestaciones clínicas de la leucemia aguda son principalmente supresión de la formación de células sanguíneas normales, insuficiencia medular secundaria a la proliferación e infiltración por blastos, que se expresan por anemia, infección o sangrado. O sea, ustedes van a tener una leucemia que se va a manifestar en otra patología o en otros signos y síntomas, como es la anemia. Y lo que hablamos recién, la anemia no es la enfermedad, la anemia es una manifestación. ¿Ok? Los síntomas de presentación que en cierta medida dependen de la edad del paciente son predominantemente constitucionales, es decir, fiebre, deterioro del estado general, pérdida de peso. A menudo la causa de la fiebre son citocinas pirogénicas o pirógenas liberadas por los blastos, es decir, la interleuquina 1, la interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, y otras veces es secundaria a una infección. Recuerden que no tienen la cantidad de células normales y en su funcionamiento para que puedan regular todos los eventos de infección, y esto aumenta en tamaño, aumenta en expresión y van a tener una infección más evidente. Y además la infiltración de órganos, ¿ya? Como otro motivo o causa de manifestación clínica. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, las manifestaciones tienen que ver con las funciones que posee cada célula afectada. Y estamos hablando de linfocitos T, de qué acción presenta, si es una célula que, por ejemplo, la natural killer, si es una célula reguladora, si es una célula que está enfocada para prevenir infecciones parasitarias, algunas células tumorales, etc. Células para control tumoral, a eso me refiero. Entonces, los pacientes pueden consultar de manera específica por algunas manifestaciones inespecíficas, aunque suene un poquito raro decirlo, ¿ya? Y estas manifestaciones inespecíficas son la anemia, que ya lo hemos conversado, manifestaciones hemorrágicas. ¿Sabe qué, doctor? Tengo mucha epistaxia. ¿Sabe qué, doctor? Me toco la encía, me cepillo los dientes y me sangra muy fácil, y ustedes van a ver la encía, van a hacer un test de revelado de placa bacteriana y no van a encontrar muchas causas respecto a que ese sea el motivo. O sea, no es la acumulación de placa bacteriana la situación. Así que en ese sentido, chiquillos, yo les sugiero que puedan, ante tantos eventos de sangramiento, hagan la solicitud de exámenes para evaluar cómo está el recuento celular, cuánto está la forma celular, frotis de células también solicitan, y ahí recién podríamos llegar a determinar que estamos presentes o ante una leucemia. También pueden haber, por ejemplo, cloromas. ¿Qué es lo que son los cloromas? Enseguida les menciono. La leucemia puede producir tumores en los tejidos blandos. ¿Ya? La leucemia aguda mieloblástica puede producir tumores en los tejidos blandos debido a la proliferación localizada de mieloblastos, que por su contenido en mieloperoxidasa pueden tener color verde, y esta proliferación de color verde se llaman cloromas. Entonces, en la piel se presenta como un engrosamiento de color rojo azulado. Al desplazar la sangre de los nódulos por compresión puede verse por algunos segundos de color verde. ¿Ya? Así que ese es otro signo que ustedes pudiesen ver. Pero, profe, vamos a ver boca. Sí, pero también van a ver piel. Y recuerden que en su ficha clínica, sus docentes de clínica, tanto de integrada como de adulto, les van a pedir evaluar también esta parte. Y se los digo porque yo también voy a estar ahí. Efectos en órganos. También ustedes pudiesen presentar alguna infiltración en el sistema nervioso central. Por ejemplo, se puede generar parálisis de los pares craneales, convulsiones, meningitis, si es que esto infiltra las meninges, llega al cerebro, expansión en la cavidad medular, etc. Y el dolor. ¿Ok? Entonces,
también pueden venir acá. Y lo que ya les mencioné, efecto en el sistema nervioso. Entonces, ¿cómo ustedes van a diagnosticar? Van a diagnosticar a través del hemograma, pedir un hemograma. Esto ya lo que sigue hacia abajo son básicamente solicitudes que ustedes le van a sugerir quizá o lo van a dejar a libre elección del médico tratante, que en este caso ojalá sea un hematólogo, alguien específico de sangre y que después él quizás vaya a derivar con el oncólogo o un hematólogo subespecialista, pero eso lo decide el mismo médico, a través de punción aspirativa, marcadores celulares de superficie con anticuerpos monoclonales, estudios citogenéticos, punción lumbar, exámenes de laboratorio de rutina. Por ejemplo, se tiene que prestar especial atención a los dosajes de ácido úrico, calcio, fósforo, potasio y a las pruebas de coagulación. Eso es súper importante. ¿Ok? Y radiografía de tórax, de frente y de perfil y de huesos con dolor. ¿Por qué? Porque es muy frecuente de que si hay alguna úlcera, alguna tumoración dentro de la boca y tenga mucha relación con patología neoplásica que se dé a nivel sistémico o que tenga origen en el tórax, y cuando ustedes, y acá me voy a pasar a la clase también de cáncer, cuando ustedes tengan un paciente sospechoso de cáncer, ustedes le van a tener que pedir algunos exámenes básicos, cáncer oral, me refiero. Y en este caso es una tomografía, exámenes de sangre completo y radiografía de tórax. Eso es básico. Ya llegado el momento, les voy a mencionar detalles al respecto. Entonces, había otro examen para evaluar cuál es la afectación general en el sistema óseo, en el esqueleto. ¿Cuál era ese? Y salía en la evaluación diagnóstica. Esa radiografía o tipo de radiografía que aparecía un esqueleto con algunas manchas más oscuras, eso es una scintigrafía o centellografía. Ese también es un examen que ustedes pueden solicitar al paciente, perdón, al médico para que se les pueda realizar, o al mismo paciente para que se lo haga y se lo lleve al médico, y con eso ustedes aportan al diagnóstico. Ok, vamos avanzando. Las leucemias crónicas agrupan a un grupo heterogéneo de enfermedades que tienen en común el hecho de que el clon celular neoplásico se origina en la misma célula progenitora pluripotencial, aunque en distintos niveles de diferenciación. ¿Ok? Permítanme un segundo. Ya. Ok. Entonces, a niveles de distintos grupos de diferenciación. Y se pueden agrupar de la siguiente manera, como síndromes mielodisplásicos y como trastornos mielodisplásicos o mieloproliferativos crónicos. ¿Okay? Entonces, acá tenemos, comprenden los trastornos mieloproliferativos crónicos a la policitemia vera, metaplasia mieloide acnogénica, trombocitemia esencial, leucemia mieloide y la leucemia mieloide crónica. Tengo acá un pequeño poro. Bueno, acá está lo que les mencionaba recién. Ya, trastornos mieloproliferativos crónicos, y vamos a prestar mayor atención en la leucemia mieloide crónica. En este caso es una producción excesiva de granulocitos, así de claro y así de concreto. Esta tiene 3 etapas: la etapa crónica, acelerada y aguda. En la fase crónica presenta escasos síntomas y puede constituir un hallazgo de laboratorio en un 50% de los casos. Con esto tenemos que en el hemograma los glóbulos blancos oscilan entre 10.000 y 100.000 por milímetro cúbico y los blastos periféricos son menos del 10%. El 2, que es la acelerada, leucemia mieloide crónica acelerada, en esta etapa es una etapa de buena respuesta al tratamiento. El paciente desarrolla síntomas sistémicos como la leucocitosis progresiva con basofilia sobre el 20%, y además se produce un incremento de los blastos sobre el 15% en la médula ósea, en la sangre. Se empeora la anemia y la plaquetopenia. Entonces ahí es donde
podemos encontrar también esplenomegalia, característica de la etapa acelerada que dura aproximadamente un año. Y la parte crónica, por último, esta acontece la crisis plástica de este tipo de leucemia. Se caracteriza por un recuento de blastos sobre el 30% en la sangre periférica y o en la médula ósea o por la presencia de infiltrados extramedulares de blastos. ¿Ok? Ok. Tarea para la casa. Etiología. ¿Ya? Así que para la clase y la conversación de la próxima semana. ¿Ok? Ok. La leucemia linfática crónica. Voy a pasar rápido por acá. Es una expansión clonal de linfocitos. Es la forma clínica más frecuente de todas las leucemias humanas. Afecta principalmente a hombres. Y la de célula B representa un 95% de los cuadros clínicos con una evolución lenta e indolente. Y el hallazgo, de examen es este tipo de células con este tipo de mancha, que al momento de hacer el frotis se produce un rompimiento de la célula y se genera este tipo de mancha que se llama Gumprecht. ¿Ya? Se considera patognomónica de la enfermedad la existencia en el frotis de estas sombras, que representa, como les menciono, los linfocitos destruidos durante la preparación del extendido de sangre. Si esto se ve, es patognomónico de este tipo de leucemia linfática crónica, que este es el hallazgo más frecuente. ¿Ok? ¿Cómo podemos observar a nivel estomatológico esta leucemia? A través de equimosis frecuente, infiltración leucocitaria, que es lo que hablamos anteriormente. Así se ve como esta masa un poco amarillenta, de consistencia más bien blanda, superficie lisa que se observa, petequias frecuentes, púrpuras, hemorragia en la mucosa palatina y retraso eruptivo en pacientes pediátricos. En este sentido, lo que ustedes ven acá son causas más bien bastante generales o inespecíficas. Es inespecífico, por ejemplo, esta equimosis o petequias en este caso porque es multifactorial, pero va a tener relación con distintas otras causas que ustedes, si las relacionan de manera adecuada, pueden llegar al diagnóstico definitivo. Y hemorragias frecuentes. Con eso yo quiero ir dejando establecido que, insisto en lo mismo, en la relación del odontólogo con pacientes con leucemia, anemias, etc., tiene que ver principalmente con el manejo de la infección, el manejo de la ansiedad. Ustedes tienen que ser tratantes de una manera bien amable con su paciente y de esta forma permitir que el paciente pueda sentirse agradado de estar ahí con ustedes, que se sienta cómodo de estar con ustedes, que ustedes lo hagan sentir feliz y que se sienta capaz de poder entregarle toda la información que él tiene en su anamnesis. ¿Ok? Entonces, precauciones e indicaciones de atención, evitar, controlar primero los índices, que estén lo más cerca de lo normal, tener una constante comunicación con el médico, y ahí van en relación los primeros dos. Si esos dos está ok, insisto, ustedes no van a pedir autorización al médico per se, sino que ustedes van a van a entregarle un plan de tratamiento y ver qué opina y que estén los dos de acuerdo. Prevenir las infecciones. Principal objetivo es desfocar y mantener siempre desfocados a todos los pacientes. Citas más bien cortas, que no sean traumáticas, y manejo de la ansiedad. Y instrucción de higiene de una manera bien específica, bien llevada, ya no como una receta de cocina, sino que específica al caso de su propio paciente. Y el último tema que vamos a tomar son los linfomas. Como definición, son un grupo heterogéneo de neoplasias del sistema inmune que se originan a partir de alguno de los componentes celulares de este. Es decir, pueden ser células B en los centros germinales de los linfonodos, en el vaso y el tejido linfoide asociado con mucosas que producen o la mayoría de los linfomas humanos. Pueden aparecer en los linfonodos, linfomas nodales,
o en el tejido linfoide de diferentes órganos, por ejemplo, y ahí se denomina como linfomas extranodales. Ya, el diagnóstico de certeza requiere de la biopsia excisional de un linfonodo o tejido extranodal afectado, y con esto ustedes pudiesen hacer o tomar una muestra para, digamos, determinar la presencia de linfoma, pudiendo tomar una pequeña muestra en el anillo de Van Dyer. ¿Qué? Profe, ¿qué dijo? Sí, anillo de Van Dyer. Y eso es lo que ustedes van a buscar, porque también se los puedo llegar a preguntar. ¿Dónde lo vieron? En morfología o, en mis tiempos, anatomía. Ahí lo tendrían que haber visto. Entonces, les voy a mencionar, porque la idea es que podamos conversar de esto en la próxima clase, o en el próximo día de sesión sincrónica, el linfoma de Hodgkin. Es clásico que ustedes pueden ver esta célula que está indicada acá, que es básicamente como la célula típico o típica, en la cual se puede diagnosticar un linfoma de Hodgkin, que es la célula de Reed-Sternberg. Tiene esta característica de trinúcleo, y acá podemos ver un linfocito normal, y esta célula que está completamente alterada. Recuerden que en una neoplasia se producen distintos fenómenos celulares como displasias, en los cuales ya hay una alteración de la estructura normal, y con eso ustedes van a determinar displasias, anaplasias. Esos términos los tienen que manejar también. Así que se los dejo ahí para la tarea. ¿Cuál sería la causa? Ahí tienen que tener ojo. No está absolutamente determinado que sea el virus Epstein-Barr el causante, pero ahí es donde está, digamos, la duda todavía. Se ha implicado como agente posible. Estos linfomas se caracterizan por un patrón de crecimiento por contigüidad y una alta tasa de curación con el tratamiento adecuado. Así que en ese sentido funciona bastante bien si se alcanza a diagnosticar a tiempo. El estadiaje del linfoma de Hodgkin es un poquito largo, no se lo voy a entrar en detalle acá, pero sí quiero que lo puedan revisar en el archivo que les voy a enviar. Si es que no está, lo voy a volver a cargar y se lo voy a mostrar ahí en el aula para que lo puedan revisar. Ahora, ustedes podrían decir, pero profe, ¿sabe qué? Nosotros somos dentistas y queremos dental, queremos odontología, queremos dientes, queremos ver Esto también es ver al paciente. ¿Ya? Así que atención con eso. Y el linfoma no Hodgkin es un grupo variado y heterogéneo de neoplasia linfoide original en linfocitos B también o linfocitos T, y se ha asociado con exposición a sustancias químicas que alteran la inmunidad. Se presenta mayormente en pacientes inmunodeficientes o con enfermedades autoinmunes, donde hay un frecuente compromiso de varios grupos de linfonodos. Los marcadores de actividad tumoral están presentes y existe una clasificación por grados histológicos. Entonces, la diferenciación y la clasificación también, para poder privilegiar el tiempo que ustedes van a tener que estudiar, lo vamos a discutir estadiajes de ambos en la clase presencial. ¿De acuerdo? Sincrónica. Entonces, las grandes diferencias que ustedes pueden observar acá es linfoma de Hodgkin, que es localizado en un solo grupo de linfonodos, ahí dice ganglionar, pero ustedes ya saben ya que lo van a tener que hacer la traducción automática, y la afectación más frecuente de múltiples linfonodos o nodos linfáticos, la dispersión ordenada por contigüidad, se disemina en el no Hodgkin, linfonodos mesentéricos y anillos de Van Dyer raramente afectados, y acá sí es frecuente. En el caso no Hodgkin, en el caso Hodgkin, presentación linfoide infrecuente, y acá se presenta de manera frecuente. Y se relaciona con el punto anterior, en realidad. ¿Cómo podemos observar acá? ¿Qué podemos observar? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas frecuentes en este caso? En este caso, las manifestaciones pueden ser por compresión. Ustedes pueden ver la adenomegalia cervical que presenta esta paciente, y obviamente la vía aérea se va a ver afectada. El paciente va a decir de que le falta el aire, de que no puede respirar, de que puede estar, por ejemplo, cursando por
por mucha dificultad para tragar, puede ocasionarse, por ejemplo, una asfixia inclusive. Así que también es importante hacer una palpación adecuada, porque si esto está con una adenomegalia incipiente, esto lo pueden pesquisar ustedes con mejor pronóstico. Tos seca, disfagia, invasión de médula ósea, hígado, pulmones, fiebre, hipersudoración, prurito y susceptibilidad a infecciones oportunistas. ¿Por qué? Porque está todo el sistema de células linfáticas alterado. Linfoma de Burkitt. El linfoma de Burkitt es un linfoma de células B altamente agresivo que se presenta más comúnmente en la población pediátrica o en la población inmunosuprimida asociada al virus Epstein-Barr o al VIH. Usualmente ocurre en la segunda década y, a diferencia de los adultos, los niños tienen una enfermedad extranodal con afectación del tracto gastrointestinal, mediastino, cabeza y cuello. Pero en sí es un linfoma que tiene un comportamiento al tratamiento bastante bueno. Y eso lo podemos ver acá en esta diapositiva, en la cual este paciente pediátrico, después y luego de la tercer ciclo de quimioterapia, el tamaño de la lesión, vean cuál es el cambio que presenta. ¿Ya? Entonces, acá vemos un tejido con características no normales, no relacionadas con el color de la mucosa circundante, áreas hemorrágicas, áreas más bien erosivas, ulceradas, aspecto sucio, en fin. Esto ya los tiene que hacer sospechar de una malignidad. Y podemos ver que la cantidad y tipo de celular es bastante variado. Por ejemplo, vemos acá esta célula que presenta un núcleo y un citoplasma bastante cromático, a diferencia, por ejemplo, de y de esta célula, en la cual el citoplasma es bastante más pequeño, la forma también es distinta, hay figuras mitóticas alteradas, por ejemplo, acá y en esta célula también. Esta muestra es de este paciente. Si quieren observar, si quieren tener el artículo, ahí les dejo la referencia para que puedan conocer más de este caso. Lo importante es considerar el linfoma de Burkitt como un linfoma que tiene una característica bastante buena, bastante adecuada para un tratamiento satisfactorio. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Esto es lo que yo les mencionaba de manera insistente durante toda la clase, durante todo este audio. Es referencia al médico para tratamiento. Acá de nada sirve hacérsela de superhéroe, creerse superhéroe y pensar de que ustedes solamente se dedican al dentista y van a igual salvar al paciente del diente, pero ojo, si ustedes salvan al diente, es salvar el diente. Ustedes lo que tienen que hacer es preocuparse del paciente, y el paciente lo que necesita es un tratamiento integral. No se recomienda, en absoluto, no se recomienda realizar tratamientos a pacientes anémicos. Ahora, ¿lo pudiesen realizar? Sí, pero ojo y cuidado con los índices que presenta cada paciente. Y tienen que tratar de llegar a ser lo más cercanos a la normalidad. Si están con alguna diferencia, con alguna baja en estos índices, tienen que tener la precaución de entregar un caso lo más premedicado posible, principalmente con el uso de antibióticos, y ahí tienen que recordar cuáles son los de mayor uso, ejemplo, la penicilina, pero también saber o recordar cuáles son los medicamentos en caso de alérgicos a la penicilina, de alergia a la penicilina. No someterse a anestesia general por el alto riesgo de sufrir hipoxia y acidosis graves. Hay tendencia a las lipotimias, entonces se tiene que colocar al paciente en posición de Trendelenburg y observar los signos vitales. Y acá nuevamente vamos a evaluar cómo es el registro de los signos vitales, cuáles son los índices de pulso y frecuencia respiratoria, que también los tienen que manejar. Recordar que existen enfermedades que causan anemia, eso ya lo hemos visto, por ejemplo, trastornos renales crónicos, lo vamos a ver cuando toque la unidad o la clase sobre patología renal.
enfermedades inmunológicas como artritis reumatoide, hipotiroidismo, enfermedad de Addison, úlceras pépticas, menorragia, leucemia, etc. No se recomienda administrar aspirina porque esto aumenta la tendencia a la hemorragia y por ende algunos otros analgésicos o fármacos que tienen la misma consecuencia o el mismo efecto. Y además eliminación, y esto es lo principal en estas patologías que vimos, eliminación de focos infecciosos y educación en salud bucal. Si ustedes tienen un paciente diagnosticado o con sospecha de anemia, leucemia o linfoma, es importante que puedan tener una comunicación clara y directa con su médico tratante para iniciar de manera conjunta y coordinada el tratamiento primero de desfocación antes de iniciar tratamiento de quimio o radioterapia. Porque, o si no, se puede producir lo que se llama mucositis o una osteoradionecrosis, si es que esto no está tratado de manera adecuada. Si ustedes realizan procedimientos invasivos, cirugías, toman radiografías, etcétera, en medio del tratamiento de quimio radioterapia, pueden generar este tipo de alteraciones, ya sea a la mucosa o ya sea al hueso que está presente. ¿Ya? Así que, chiquillos. La clase queda grabada de manera automática, va a quedar grabada en aula virtual. Los 15 minutos o 20 o media hora que nos puedan haber quedado, los vamos a poder ocupar para poder hacer una retroalimentación necesaria, adecuada. Se supone que son 2 horas de clase, con 10 minutos son 110 minutos que podemos ocupar y tenemos 1 hora 16 de video para que ustedes puedan realizarlo con calma y todo el resto de tiempo lo vamos a ocupar en la retroalimentación. Que estén muy bien, chiquillos, cuídense, protéjanse frente a cualquier cosa y nos estamos viendo la próxima sesión. Espero que se encuentren bien y nada, nos vemos el próximo jueves. Chao.